La pequeña comunidad agrícola de Skidmore, Missouri, no es ajena al crimen violento. Desde el infame tiroteo del matón del pueblo y criminal convicto Rex McElroy, hasta el horroroso asesinato de Bobby Joe Stinnett, una madre de 23 años a punto de dar a luz. Skidmore, para un pueblo de 245 personas, ha visto más que su justa cuota de crueldad. En 2001 el pueblo volvió a estar en el centro de atención cuando Branson Perry, de 20 años, desapareció de su casa. Según todos los informes, Branson Kane Perry llevaba una vida ordinaria. Hijo único, sus padres Bob y Rebecca se divorciaron solo meses antes de que desapareciera, y Branson vivía con su padre en su propiedad en 304 West Oak Street. Nacido en 1981, Branson se graduó de Nodaway Holt High School en 1999, pero no asistió a la universidad. En cambio, realizó trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Trabajó como techador y también ayudó en el mantenimiento de un zoológico de mascotas itinerante. En su tiempo libre, Branson practicaba Hapkido, un arte marcial coreano. En los meses antes de que Brandon desapareciera, parecía ser el mismo, al menos según amigos y familiares. Sin embargo, su padre reveló a los investigadores que el joven de 20 años había sufrido algún trauma inmediatamente antes de su desaparición. Le costó mucho valor a Branson, pero finalmente confió en su padre que el 7 de abril, 2001, Branson visitó a su vecino, Jason Bierman, en su casa. Allí fue drogado y agredido sexualmente. Su padre recordó estar furioso de que se hubiera aprovechado de su hijo. No está claro si alguna vez se investigó a Bierman en relación con la desaparición de Branson, que ocurrió solo unos días después. El 11 de abril, Branson invitó a una amiga, Jenna Crawford, a su casa. Había solicitado su ayuda para limpiar la casa, ya que su padre Bob había sido hospitalizado recientemente y debía regresar a casa en los próximos días. Notablemente, Jenna vio a dos hombres que no reconocía fuera de la casa cuando llegó. Pronto descubrió que estaban instalando un nuevo alternador en el vehículo de Bob. Los detalles de los últimos movimientos de Branson son algo borrosos. La mayoría de los informes señalan que el joven de 20 años le dijo a Jenna alrededor de las 3 de la tarde que iba a llevar un par de cables de puente a un cobertizo junto a la casa, y luego nunca regresó. Su madre, Rebecca Kleino, escribió para el blog Traer a Branson a casa, que Jenna vio a Branson correr hacia la cocina, sacar algo de un gabinete y salir corriendo por la puerta trasera. Cuando regresó, no le dijo a Jenna lo que había estado haciendo y actuó como si nada hubiera pasado. Poco después, Jenna se fue a ducharse. Al regresar a la cocina, encontró a uno de los hombres que antes trabajaba en el auto de Bob, buscando en cajones y armarios. Cuando le preguntó qué estaba buscando, él le dijo, nada, y luego volvió a salir. Los dos hombres que trabajaban en el auto de Bob fueron interrogados por la policía, pero no parecían ser personas de interés. Según informes, le dijeron a los investigadores que no vieron a Branson cuando fue al cobertizo, aunque habría tenido que pasar por ellos para llegar a él. Al día siguiente, la abuela de Branson, Joanne Stinnett, pasó por la casa y la encontró sin cerrar. Sin embargo, no había nadie. Inquieta, Joanne se marchó y llamó a la casa esa noche, pensando que quizás su nieto solo había salido durante el día. Pero el teléfono sonó, y sus llamadas quedaron sin respuesta. Esperó unos días antes de contactar a Rebecca, quien tampoco había tenido noticias del joven de 20 años en varios días. Finalmente, cuando Bob fue dado de alta del hospital el 17 de abril, se reportó la desaparición de Branson. Sabiendo que había pasado un tiempo vital entre la casi semana que había pasado desde que se vio por última vez a Branson y cuando se presentó el informe de desaparición, la policía comenzó rápidamente a investigar. Se organizaron grupos de búsqueda terrestre, cubriendo un radio de 24.1 kilómetros alrededor de su residencia en West Oak Street, y los voluntarios se presentaron para ayudar a peinar meticulosamente campos, granjas, estanques, ríos, pozos y edificios abandonados. No obstante, los esfuerzos de quienes trabajaban en el caso no tuvieron éxito. Una búsqueda en la casa de Branson y Bob no encontró rastro de los cables de puenteo con los que el joven de 20 años había salido ese día. Pero 2 semanas después, fueron encontrados justo dentro de la puerta del cobertizo. Nunca se ha encontrado una explicación para su reaparición repentina.
Y hasta el día de hoy, es solo uno de los muchos detalles extraños en el caso de Branson que hace que los detectives aficionados se rasquen la cabeza. En 2 meses desde la apertura de la investigación, se habían entrevistado a más de 100 individuos. Jenna Crawford, durante su entrevista, reveló que Branson había estado experimentando con marihuana y anfetaminas en las semanas previas a su desaparición. Agregó que se fue a casa sin notificar a nadie que Branson se había ido porque pensó que él simplemente había salido por algo y luego olvidó decírselo. No sospechó que algo particularmente siniestro estuviera sucediendo. Sumándose a la información de Jenna sobre el consumo de drogas de su amigo, un miembro de la familia de Branson no identificado también se presentó y le dijo a los detectives que el joven de 20 años tenía una botella de Valium en su posesión el día de su desaparición. Los investigadores decidieron examinar a fondo el consumo de drogas de Branson y comenzaron a interrogar a conocidos que había conocido a través de su experimentación, pero ninguno de ellos lo había visto, y todos ellos posteriormente pasaron las pruebas de polígrafo. La policía indagó más vínculos entre Branson y el tráfico de drogas, hallando rumores de deudas con narcotraficantes, pero esta línea de investigación no dio resultados. Durante varios años, el caso de Branson se enfrió. Luego, el 10 de abril de 2003, Jack Wayne Rogers fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo pornografía infantil, asalto de primer grado, practicar medicina sin licencia y cargos de obscenidad. El cargo por practicar medicina sin licencia surgió cuando Rogers intentó remover los genitales de una mujer trans en una cirugía de reasignación improvisada en un hotel en Columbia, Missouri. Durante el procedimiento, la víctima tuvo que llamar a los servicios de emergencia porque surgieron complicaciones. Rogers era un hombre conocido en la comunidad, siendo un ministro presbiteriano de 59 años y un líder de los Boy Scouts que se descubrió que poseía una extensa colección de pornografía infantil. También era un miembro activo de foros de mensajería en línea, donde describía la tortura gráfica y el asalto de varios hombres diferentes, así como afirmaba haber canibalizado los genitales de los hombres a los que había castrado. Publicaba bajo nombres de usuario como Extreme Body Mods y Oh Hail Satan. Entre los muchos crímenes que describió en los foros estaba un relato de primera mano de él eligiendo a un autoestopista rubio al que luego violó, torturó, mutiló y asesinó. Afirmó haber enterrado el cuerpo en una zona remota de las montañas Ozark en Missouri. Es destacable que Bob, el padre de Branson, primero sugirió que su hijo se había ido a Kansas City a quedarse con amigos. Pensó que su hijo estaba avergonzado y luchando con el encuentro con Jason Bierman, y teorizó que podría haber hecho autostop, ya que no tenía un coche en ese momento. Cuando la familia de Branson supo de la existencia de Rogers, esperaban que la policía hubiera encontrado al responsable de la desaparición del joven de 20 años. Sin embargo, cuando se le preguntó, Rogers negó conocer o haber visto a Branson, alegando que la publicación que había escrito sobre torturar a un joven autostopista rubio era solo una fantasía que había inventado y no se basaba en hechos reales. No obstante, al registrar la casa del hombre de 59 años, los investigadores hallaron en su vehículo un collar de garra de tortuga, similar al que poseía Branson. Aunque también se registró el jardín de Rogers, no se descubrió nada notable. En abril de 2004, Rogers fue condenado a 17 años por asalto, 7 años por cirugía ilegal y 30 años por cargos de pornografía infantil. Se esperaba que cumpliera sus condenas consecutivamente. En su sentencia, Rebecca Kleino suplicó a Rogers y le pidió que revelara la ubicación del cuerpo de Branson, pero Rogers continuó manteniendo su inocencia. Después de su encuentro, Rebecca comenzó a creer que quizás el ex líder de los Boy Scouts no estaba involucrado en la desaparición de su hijo después de todo. Especuló que, en cambio, alguien local de la zona estaba involucrado. 5 años después, en junio de 2009, los investigadores revelaron que estaban excavando un sitio en Quitman, Missouri, después de recibir una pista creíble de que el área era el lugar de descanso de Branson. Se llevó a cabo una búsqueda de 2 días con el sitio de excavación, consistiendo en un agujero de 7 metros que cubría un área de 20 por 12.2 metros. Un granjero local que residía a unas 2.4 kilómetros al este de Quitman le dijo a los reporteros que las autoridades habían buscado un pozo abandonado en su propiedad, pero no se había encontrado nada. Igualmente no se halló nada en Quitman. Desafortunadamente, las actualizaciones en el caso de Branson son pocas y distantes a partir de este punto. En 2010, Rebecca ofreció una recompensa de $20,000 por información que condujera al paradero de su hijo,
mientras que el programa America's Most Wanted presentó el caso en su programa. Aunque esto renovó el interés en el caso, no se presentaron pistas sustanciales. Sin embargo, más recientemente, un oficial de policía de Nueva Jersey llamado Michael Kurtz, quien había investigado el caso durante 18 años en su tiempo libre, y la oficina del sheriff del condado de Nodaway, han revelado que creen que el caso está relacionado con drogas, aunque no han elaborado mucho más sobre estas declaraciones. Además, en 2022 la tía de Branson, Gail McMurray, le dijo a la prensa de noticias que sabía poco sobre su consumo de drogas, pero dijo que él le admitió que las estaba usando y deseaba dejarlo. Según informes, iba a ingresar a rehabilitación solo unos días después de su desaparición. Tanto Michael Kurtz como la oficina del sheriff del condado de Nodaway también han declarado que, aunque tienen un sospechoso fuerte en el caso, no tienen suficientes pruebas para hacer un arresto y presentar cargos. Capitán Austin Hahn del condado de Nodaway dijo a News Press Now, cita, «Quieres asegurarte de tener la mayor cantidad de pruebas posible para obtener una causa probable, para hacer ese arresto y enviar un caso bien investigado, sólido y completo a los tribunales, para, con suerte, obtener una condena en eso y obtener justicia en ese caso», fin de la cita. Agregó que probablemente se necesitaría recuperar un cuerpo antes de que se pudiera hacer un arresto, con Michael Kurtz señalando, cita, «Es difícil hacer un arresto por una situación como un homicidio sin un cuerpo o sin los restos de Branson», fin de la cita. La tía de Branson, Gail, también agregó, cita, «La gente no quiere presentarse. Sus vidas estarán en peligro si saben quién lo hizo. Alguien sabe algo. Le prometí a su padre y abuelos que nunca renunciaría a encontrar a Branson», fin de la cita. La tragedia ha azotado repetidamente a la familia Branson. En 2004, 3 años después de su desaparición, encontraron asesinada a Bobby Joe Stinnett, la prima de Branson de 23 años y en avanzado estado de embarazo. El asesino había sacado a su bebé de su cuerpo, pero afortunadamente el niño fue hallado más tarde sin daño. El asesino fue hallado, detenido y sentenciado. Más tarde ese mismo año, Bob Perry falleció. Nunca encontró cierre o justicia. Luego, en 2011, Rebecca Kleino murió después de una larga batalla contra el melanoma. Fue enterrada junto a una parcela vacía que había reservado para su hijo. La parcela vacía de Branson tiene una lápida donde su fecha de muerte está registrada como el 11 de abril, 2001. Y finalmente, a la edad de 80 años, Joanne Stinnett, la abuela de Branson, murió en 2015. El resto de la familia de Branson, incluyendo primos, tías y tíos, continúan buscando respuestas, al igual que las fuerzas del orden, quienes han señalado que solo porque los padres de Branson se hayan ido, no significa que el trabajo haya llegado a su fin. Branson Perry, de 20 años, fue visto por última vez el 11 de abril 2001 en su casa en Skidmore, Missouri. Es un hombre blanco de 1.75, 1.78 metros de altura, rubio de ojos azules. En el momento de su desaparición, pesaba entre 63 y 70 kilogramos y tenía una figura delgada pero fuerte. Branson tiene una cicatriz casi imperceptible en su mejilla derecha, una en su rodilla izquierda y sufre de taquicardia. Fue visto por última vez vistiendo un par de pantalones cortos talla 32, una camiseta en la que usaba una talla mediana grande y collares con colgantes de punta de flecha. Si Branson aún está vivo, tendrá 43 años. Si tiene alguna información sobre su desaparición, puede contactar a la oficina del sheriff del condado de Nodaway al 660-582-7451. Gracias.